Muy bien, definitivamente para este programa es elemental el hecho de que usted tenga información siempre de lo que está aconteciendo en nuestro país y sobre todo el ámbito político que va generando siempre pues esos aspectos nuevos que definitivamente generan un nuevo criterio en usted, amigo y amiga televidente. Hoy miércoles tenemos la entrevista con Max Santa Cruz, consultor y analista político. Max, buenas noches, bienvenido como siempre Bienvenido, a La Medida. Max. Muy buenas noches, Sandy, buenas noches, Fernando. Buenas noches, audiencia. Feliz Día de la Biodiversidad a nivel mundial, especialmente en un país tan importante como Guatemala, que marca esa diferencia a nivel mundial, pero que tristemente hoy lo celebramos entre nubes de humo e incendios. Sí, lamentable esta situación. Pero bueno, vamos a iniciar con este tema que nos tiene de verdad sorprendidos. Esta semana el ojo del huracán estuvo en el Ministerio de Comunicaciones. Dos temas grandes que se han ventilado en este ministerio, desde la destitución de la ministra Yasmín de la Vega por temas de pagos a contratistas y diversas situaciones que llevó a su destitución, hasta el tema de la investigación que hay en el Ministerio de Comunicaciones por caso de trata de personas. ¿Cómo interpretar esta situación? ¿Cómo ver estos dos grandes temas en una institución que es tan importante para el desarrollo de nuestro país, Max? Bueno, yo creo que el Ministerio de Comunicaciones representa en gran parte la podedumbre en la que ha caído la institucionalidad o parte de la institucionalidad dentro del Estado guatemalteco, que ha servido de botín para muchos de los malos funcionarios que han pasado por la administración, que ha servido de botín para muchos diputados distritales que han utilizado esa necesaria conexión con el Ejecutivo para poder establecer una serie de obras en sus distritos, pero utilizando eventualmente incluso hasta constructores propios o locales en donde todo el mundo se ha beneficiado. Y hoy en día, pues lo que viene a salir a luz es un poco de lo que sin duda falta mucho por conocer de un ministerio como tan importante, pero también tan señalado como el Ministerio de Comunicaciones. Y esto es de larga data, no es únicamente a partir de la administración anterior o el presidente Morales o incluso durante el presidente Pérez Molina. Esto tiene muchos más años atrás, que hoy se presenta con una destitución de la ministra, que hay que decirlo, la destitución de la ministra de la Vega no es a causa de un señalamiento de corrupción, lo dijo la secretaria privada del presidente Arévalo, obedece al incumplimiento de una instrucción dada por el presidente y la pérdida de confianza del presidente a partir de ello. Si en el camino surgen otra serie de acusaciones o señalamientos durante la gestión de la ministra de la Vega, será otro tema, pero de momento obedece a esto. Ahora, ¿qué es lo que la ministra sí hizo que habría que ponerle atención? Es primero ir a recorrer el país, según ella explicó, a verificar el cumplimiento, el avance y la calidad de la obra, que no encontró muy buenos resultados dentro de su gestión, pero también en la denuncia de esta supuesta red de trata de personas que estaban contratadas dentro del renglón, me imagino que un 029 o un 011 o algo así, para poder venir y ser edecanes que pudieran en algún momento ser pues obligadas, porque no sabemos si son obligadas o utilizadas o por decisión propia para poder prestar algún tipo de servicio que no sea necesariamente para los cuales habían sido contratadas, claro, sino que se presume que también sexuales. Esto es parte, en serio, de esta fotografía de la podedumbre que vive la administración pública y que el Ministerio de Comunicaciones, sin duda, en este momento refleja. Y como digo, con muchos temas todavía pendientes por sacar a luz. Y es que, sobre todo ese tema que comentas, tantos pendientes, un país que realmente tiene una infraestructura vial en su mayoría con un colapso, casi un colapso completo, y la pregunta acá es ¿qué hacer con ese MISIBI? ¿Realmente nos vamos a una reestructuración de esa cartera o pensar en realmente generar un ministerio nuevo? Miren, es una buena reflexión y quisiera tener las respuestas para ambas. Hay que empezar conociendo que el Ministerio de Comunicaciones tiene un presupuesto asignado para este ejercicio fiscal de cerca de 6.580 millones de quetzales. Pero la deuda de arrastre, que es de varias administraciones, llega a 13.000 millones de quetzales. Es decir, el doble del presupuesto, quitándole al presupuesto generalmente un porcentaje del 80% del mismo en términos de funcionamiento y un 20% en términos de inversión. Es decir, la planificación para el pago de la obra de arrastre
es complicada. Yo creo que ese es el principal tema y desafío, independientemente que se discuta o una reingeniería o eliminar el ministerio actual y armar otro, que lo veo un poco más difícil porque tendría que pasar por el Congreso de la República para modificar al rato la ley del organismo ejecutivo, y creo que por el Congreso esa historia no la van a dar ni la van a aprobar. Y por el otro lado, en la parte de la reingeniería es lo que debería de ser, pero puede ser también incluso hasta muy ambicioso, porque la estructura como tal está tan cooptada que el ministro o la ministra anterior o quien pueda estar al frente le va a costar. Yo creo que es más importante enfocarse en algunos temas que pudieran de alguna forma cambiar las condiciones del ministerio actualmente. Y menciono lo de la deuda arrastre porque si no se entiende que es a partir de la administración colapsada, llegue quien llegue al frente de la misma y no se cumple con los objetivos de pago de la misma a quien corresponda, y la verificación de la obra a quien no corresponda porque no cumplió con las condiciones del contrato, porque lo hizo fuera de tiempo, habrá que empezar a evaluar en ese listado de depuración de constructores, de los buenos y de los malos, quiénes incumplen y quiénes no, y a partir de eso empezar a tener números reales para poder entonces hablar del inicio de una gestión, llámese reingeniería, y como digo, sí un poco más difícil veo yo la posibilidad de la anulación o de la cancelación o derogación del ministerio para crear uno nuevo, sin mencionar, por supuesto, creo que Fernando tiene mejores respuestas que yo en ese sentido, los emplazamientos que habría de parte de muchos de los funcionarios y no todos, el dinero que habría para pagar indemnizaciones y elaborar uno nuevo, la creación de plazas, un tema que no nos alcanza el tiempo ante las demandas precisamente de necesidades de poder atender la infraestructura básica del país. En ese ministerio ya hay un nuevo funcionario al frente, un nuevo ministro. Félix Alvarado es quien ahora tendrá el gran reto de hacer caminar el ministerio. ¿Qué acciones debe tomar el nuevo ministro para precisamente avanzar en cuanto a los proyectos y a lo que se espera del Ministerio de Comunicaciones? Yo me iría con 2 o 3, no más que eso. Primero, conformaría no un equipo de 3 viceministros o 4, sino que llevaría 70, 80 personas que respondieran a la misma lógica por la cual he sido nombrado. Es una persona de la confianza del presidente con un doctorado en administración pública, pero eso tampoco garantiza el éxito de su gestión, teniendo en contra todos estos elementos de los que hemos hablado antes. Él tendrá que empezar con lo básico, empezar a ver cómo hace nuevamente ese levantado del inventario de constructores correctos que cumplen, que no pueden verse afectados por el incumplimiento de un pago, porque eso también hay que tomarlo en cuenta, y ver quiénes no han cumplido con sus obligaciones dentro del contrato, y para eso está el comisionado presidencial contra la corrupción, para eso está el Procurador General de la Nación, venir e iniciar los procedimientos que corresponden ante donde corresponda para que empiecen a depurarse y a combatirse esa corrupción enraizada en el ministerio. Yo diría que tendría que ver, atender las cosas básicas como los caminos rurales, del cual él tiene experiencia. Creo que eso puede ser positivo, si es que tiene la posibilidad de darle continuidad. El aeropuerto de la Aurora, por mencionar uno, sigue siendo una verdadera vergüenza y eso sí es responsabilidad, como decía alguien en México. Miren, el problema es heredado, es de las administraciones anteriores, sí, pero la responsabilidad es mía, es de quien está al frente al ministerio que hoy en día preside. O sea, que no hay excusas para que lo que pasó antes no tenga que venir y darse una solución el día de hoy. Y sin duda el Ministerio de Comunicaciones tiene que dar muchas soluciones a muchos de los temas. Ya va a empezar el invierno, si no es que ya estamos casi que solo retrasados un poco por el fenómeno que estamos viviendo, pero no veo que las condiciones de limpieza, de cunetas, de chapeado de los camellones, de señalizaciones, se haya empezado por las razones que ha sido. El tiempo va en contra. Y esperamos que sea un invierno copioso por el fenómeno de la niña, lo cual me preocupa a mí mucho. Yo, el ministro, empezaría, como digo, a tomar acciones puntuales, equipo base, 80 personas, revisión de los constructores, empezar, sí, a tener criterios sobre eficiencia, sobre cumplimiento y sobre calidad de obra para empezar a hacer los desembolsos, porque tampoco puede pararse el pago de la deuda de arrastre. Ahora, cuando hacemos ese análisis del pago de esa deuda, obviamente cualquier empresario que tenga esa constructora y que le presta el servicio de proveerle, pues naturalmente, esta construcción de infraestructura al Estado, necesita, por supuesto, su pago. Ahora, si analizamos
hace muy pocos meses conocíamos esta historia, estos casos de las escuelas que se habían entregado el 90% del dinero y el avance era de un 15%. Entonces la misma exministra de la Vega dijo, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Y cuando analizamos una serie de ejemplos, que pueden ser por docenas, te vas a encontrar con lo mismo. Con el 90% del dinero ya embolsado y con un 5 o 10% de avance. ¿Cómo realmente reestructurar eso? Vea, o sea, de la parte de lo que corresponde al Ejecutivo, sabemos que tendría que ponerse a trabajar horas extras, como lo dijo también la exministra. Miren, yo fui el ministerio o la ministra que más casos de denuncias de corrupción presentó en su momento al comisionado Palomo o al procurador general. Sin duda van a tener que trabajar ellos 2 horas extras y no es por lo que dijo la ministra, como digo, no está señalada por un acto de corrupción. Lo que tenga que hacer el ministro Alvarado tendrá que ponerle esa misma atención. Si me preguntan a mí, tendrá que inundar al Ministerio Público de dichas denuncias y poner en evidencia si existe también, más allá del discurso, parte de la fiscal general, la voluntad política, pero también la responsabilidad institucional de venir a investigar este tipo de ilícitos que se han señalado y que sin duda son parte de esta enorme corrupción que ha asfixiado a la administración pública. Lo que decís es cierto, o sea, el desarrollo del país o la toma de decisiones administrativas o las decisiones sobre la parte de inversión y pasa mucho por el tema de infraestructura, no se debería detener, pero hoy en día vemos que no avanzamos en la denuncia formal o en la consecuencia de la denuncia formal de los actos de corrupción, pero tampoco avanzamos en tratar de ir recuperando la necesaria atención de la infraestructura olvidada y también eventualmente la que hace falta y es necesario construir. Lo que sí no vale es que el exministro, por ejemplo, de Comunicaciones, el día de ayer en un comunicado diga, es que es culpa de la exministra. Yo no estoy defendiendo a la exministra, pero tampoco me parece que se deben de colgar de esos argumentos. No dice, es culpa de la exministra el deterioro de la red vial hoy en día en Guatemala. Por favor, señor, o sea, usted fue el que estuvo al frente de la cartera hasta hace 5 meses. Claro. Y al final de cuentas hay responsabilidades que hay que deducir. Y lo otro es que ojalá que esto no sea un tema que se politice para poder agarrar a una exministra como una herramienta del Ministerio Público o de actores políticos en contra de Bernardo Arévalo o el gobierno de Bernardo Arévalo, o que Bernardo Arévalo también empiece en la utilización de lo que se hizo o no se hizo por parte de la ministra, el incumplimiento supuestamente de una instrucción presidencial, eventualmente a darse cuenta que también tal vez hubo criterios equivocados en las decisiones, incluso desde la propia Presidencia de la República o del Ministerio de Finanzas. Max, sabemos lo importante que es sin duda alguna el Ministerio de Comunicaciones porque tiene grandes proyectos y temas que están paralizados en el país también. Ya casi para ir concluyendo, ¿qué tan difícil pone el trabajo del Ministerio de Comunicaciones estos cambios y estas situaciones en cuanto a proyectos inconclusos, situaciones que todavía están por verse si hay corrupción o no, esta red de trata de personas que se está investigando, es decir, todo lo revuelto que está en el Ministerio? Miren, uno puede entender que la administración del presidente Arévalo no pueda en 100 y tantos días resolver lo que no se ha hecho o lo mal que se hizo en 4, 8, 12 o 20 años. Eso lo puedo comprender yo, pero tampoco podemos colgarnos de eso para no avanzar sobre eventualmente decisiones y acciones que puedan tratar desde las posibilidades del control de la administración ir corrigiendo el rumbo. Y menciono esto porque si queremos atraer inversión, hoy en día se hizo un anuncio de Walmart con una inversión importante que compartió el presidente Arévalo, que es parte de la confianza o el deseo de reactivar económicamente el país, sí, pero van a haber otros que van a solicitar de igual forma seguridad, certeza jurídica, infraestructura básica, y si no hay eso, la vamos a tener complicada. No vamos a poder hablar de desarrollo, no vamos a poder hablar de que las comunidades más alejadas del país que quieran venir y sacar su producto para mover su economía local y tener mejores oportunidades, lo puedan hacer si no hay presupuesto o si no hay obra en ejecución. Yo creo que tiene que ir en paralelo y ese será el gran desafío del ministro Alvarado, al que no la tiene nada fácil, pero el presidente le ha dado una gran confianza, pero también eso implicará que el presidente tome las acciones debidas para que el ministro también tenga las herramientas a mano y que así pueda desarrollar su trabajo de forma certera.
Max, realmente agradecemos ese espacio en tu agenda para compartir con nosotros y por supuesto esta visual de cómo los temas políticos en Guatemala están generando esa coyuntura. Y sin duda el tema que hoy abordamos también pues es uno de los temas destacados, me atrevería a decir, incluso de la semana. Totalmente, así es. Max, siempre es un gusto compartir contigo. Muchas Nos gracias. vemos el próximo miércoles. Feliz noche. Muy feliz noche a ustedes también y a la audiencia. Y también nos despedimos de Fernando. Gracias, Fernando, por compartir con nosotros. Así cerramos el análisis de este programa, de este miércoles. Mañana continuaremos. Que tengas feliz noche. Gracias, igualmente, Sandy, la mejor de las noches. Y para usted también, amigo y amiga televidente, un excelente descanso. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con información internacional.